Muy buenos días, niñas y niños. El presente video corresponde a la clase de Ciencias Sociales del día 23 de septiembre. El tema de hoy son los colegios cambian con el tiempo. Para este tema les voy a hablar desde mi experiencia como estudiante. Recuerden que quizás en alguna clase virtual les mencioné que yo estudié también en un colegio público o del distrito, como es el colegio en el que estamos. Entonces, a partir de esa experiencia, como estudiante, les voy a contar cómo era el colegio hace aproximadamente 25 años, que fue cuando yo estudié. Entonces, la primera imagen que tenemos allí nos dice que hace años los colegios eran más pequeños, eran mucho más pequeños. Todavía existen colegios pequeños, pero antes, por lo general, los colegios tenían muy pocos salones, uno o dos cursos máximo se tenía por cada uno de los colegios. Y como pueden ver en la fotografía, este es un colegio público también aquí en Bogotá, pues no eran muy grandes. Entonces era una primera característica. Los colegios hace años eran un poco más pequeños que los de ahora. La segunda característica es que tenían tienda escolar. En pantalla podemos ver una caseta, así se le conocía popularmente, una caseta. ¿Qué hacíamos nosotros los estudiantes? Nuestros padres nos daban dinero en esa época y nosotros nos dirigíamos a esa tienda escolar para comprar nuestros alimentos. Se imaginarán que solo había una tienda escolar y éramos muchos estudiantes, entonces teníamos que hacer bastante fila para poder comprar algo de onces. Entonces, eso era. Teníamos tienda escolar. También se llevaban onces, pero era muy raro. Por lo general, se nos daba dinero y nosotros comprábamos nuestras onces en el colegio. ¿Y de qué se componían nuestras onces? Principalmente eran de arepas, empanadas, que allí están las imágenes, galletas, las galletas, publiqué esta imagen, las galletas cómic, porque eran unas galletas muy deliciosas y tenían los personajes de las películas de Disney de esa época. Entonces de pronto si algún papá, mamá o cuidador se acordará, y es de la misma edad que yo tengo 33 años, se acordarán de estas galletas. Tomábamos jugo, las gaseosas casi no se vendían, pero por lo general, o bueno, en mi caso en particular, compraba jugo. Los churros, que podemos ver allí en la imagen, que eran muy populares, también se compraban para las once. Y había algo que, bueno, en mi escuelita o colegio se vendía que era papa con queso. Una papita que tenía queso por dentro. Eran muy deliciosas. Entonces, estas eran nuestras once. Eso es lo que comíamos principalmente. Pues también había papas, tostacos y demás, pero estoy hablando desde mi caso particular, ya les mencioné desde el principio. Entonces, eso es lo que se compraba como onces en el colegio. Ahora bien, cada cambio de clase, al descanso y al terminar la jornada escolar, se tocaba la campana. Había dos casos. La campana, que es la que vemos al lado izquierdo, que es tradicional, funciona con electricidad, entonces suena ella solita. En mi colegio o en mi escuelita nos escogían cada semana y teníamos que tocar la campana, es decir, el estudiante salía, que es la imagen que vemos aquí en la derecha, esa campana, y con un instrumento, un palito, uno tocaba la campana y pasaba por todo el colegio. Pues como era pequeño el colegio, entonces uno daba esa orden de que se había terminado la clase, de que iniciaba el descanso, que se terminaba el descanso y que ya se terminaba la jornada escolar. Entonces tocaba uno la campana, escogían a los estudiantes. Muy bien, en el descanso se jugaban a los congelados, la lleva, ponchados, piques y escondidas. Entonces los congelados así rápidamente es que uno iba corriendo, tocaba al compañero y él quedaba congelado. La lleva era algo muy similar, pero entonces uno, el que tocaba, la llevaba y ese tenía que volver y buscar a todos sus compañeros para que tocara y se llevara la lleva. Ponchados, eso sí era con una pelota de caucho, entonces se tenían unas bases, por lo general en los postes o las puertas de los salones del colegio, y uno jugaba ponchados que era con una pelota a pegarle al compañero. Las piquis, que son las que vemos allí en las imágenes, que se hacía un cuadrito y se jugaba allí pues con las piquis a sacarlas del cuadro y escondidas, a pesar de que el colegio era pequeño, pero nosotros tampoco éramos muy grandes, entonces teníamos espacios para escondernos. Al terminar la jornada escolar, a los estudiantes nos regalaban leche. No nos daban onces como ahora, pero o como hacen ahora en los colegios, sino nos daban leche al finalizar. Entonces, cada vez que salíamos para la casa,
Ahí a la salida estaban unos profesores o algunos estudiantes más grandes y nos daban la leche. Y nosotros nos íbamos para la casa con una bolsita de leche. Se tenía un carnet estudiantil, entonces como pueden ver en pantalla, este es mi carnet cuando era estudiante de quinto, en el año 2000. Entonces todos teníamos un carnet estudiantil, que nos servía para ingresar, a veces para pedir libros prestados en la biblioteca o para otras actividades. Entonces nos solicitaban el carnet y allí pueden ver, este es mi carnet de estudiante en el año 2000 cuando estaba en quinto. Los salones tenían tableros de madera y se escribía con tiza. Entonces no eran los como son de ahora. Bueno, de pronto ustedes no han visto, pero los que han tenido la posibilidad, ahora los tableros son como blancos y se utilizan marcadores. En mi época de estudiante, los tableros eran de madera y se escribía con tiza. La tiza era ese implemento que tiene aquí la imagen la muchacha que está escribiendo el abecedario y había de muchos colores. Y con eso los profesores escribían. Y cuando uno tenía que pasar al tablero, porque pasaba, pues uno escribía con la tiza. Y los pupitres eran para varios estudiantes. Aquí hay una imagen de un pupitre. Entonces, cuando yo estaba en la escuelita, había un pupitre así de ese tamaño y allí nos sentábamos dos o a veces tres compañeritos cuando no había muchos. Y era así de abrir una tapita hacia arriba y en esa tapita o en ese compartimento uno dejaba sus cuadernos, las onces y demás que llevara al colegio. Muy bien, ¿cuál es la actividad? En el cuaderno van a escribir 9 características de los colegios de ahora. Es decir, ¿qué pasa con los colegios de ahora? Para esto, pueden comparar cada característica que se menciona en este video. Es decir, pueden responder las siguientes preguntas. No las escribí allí porque pronto eran muy extensas, pero más o menos esta es la idea. ¿Los colegios de ahora son más grandes? Creo que sí. ¿Ahora hay tienda escolar? ¿Sí o no? Eso puede ser una característica de ahora. ¿En los cambios de clase se toca la campana? ¿Sí o no? Depende también. Las 11 que se come ahora. Eh, Al terminar la jornada escolar nos daban leche, ahora les dan ¿qué? Refrigerio, entonces ahí les ayudé con una. Se tiene un carnet estudiantil, ahora, por ahora creo que es virtual. Los tableros que mencioné ya se cambiaron. De igual manera los descansos se juegan otras cosas. Entonces, para esto, pues pueden pedir la ayuda de pronto a un adulto que les pueda colaborar con las características del colegio de ahora. Yo sé que de pronto la mayoría de ustedes no ha estado en un salón como tal, pero para eso de pronto podemos preguntarle a nuestros hermanitos si tenemos a un primo o con la ayuda de una persona adulta que nos pueda orientar qué podría pasar con los colegios de ahora. Entonces escriben en su un cuaderno de sociales nuevas características de los colegios de ahora. ¿Listo? Entonces esta fue la actividad Ciencias Sociales. Espero que les haya gustado. Y recuerden, vuelvo y les repito lo que dije al inicio, que esto fue basado mejor en mi experiencia como estudiante. Nos vemos en un próximo video.